Este es el Samsung DU8200, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Es un televisor de gama de entrada o de gama baja de este 2024. Los aspectos más importantes que debes saber acerca de este modelo son, primero, que es un televisor LCD con panel UVA con tecnología de retroiluminación LED Edge. Segundo, de acuerdo a Samsung, solamente se diferencia del DU8000 en el color de los marcos y las bases. El DU8000 aún no lo he podido traer al canal, pero la próxima semana muy probablemente lo traeré. Y también lo compararé lado a lado con este DU8200 para ver si realmente las diferencias solamente se tratan en cuanto a diseño o si también hay diferencias en cuanto a brillo y colores. Tercero, este modelo no cuenta con el soporte para los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución y tampoco cuenta con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Cuarto, el sistema operativo no es Android TV y esto lo digo porque muchas personas aún no lo saben. El sistema operativo de los Samsung se llama Tizen. Y quinto, el sistema de audio no es muy potente, pero sucede en todos los televisores Samsung de gama baja y gama de entrada y algunos de gama media que tienen diseño ultra delgado. Dentro de la caja encuentras el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor, las dos bases laterales, las cuales no requieren de tornillos para su instalación y se pueden graduar a dos alturas para que queden más cerca o más alejadas de la mesa. También vas a encontrar la guía de instalación, el manual de usuario, la tarjeta de garantía, el control remoto conocido como One Remote, el cual cambió con respecto al diseño del año pasado en que tiene estas ranuras para que se sienta mucho mejor, mucho más cómodo y ergonómico al agarre. Tiene como siempre poquitas teclas pero suficientes para todo y por supuesto se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. En cuanto a las entradas, encuentras dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico y tres puertos HDMI, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado. Recuerda que este modelo no es compatible con los 120 Hz en ningún tipo de resolución. En cuanto a la instalación de las bases, cualquiera de ellas va en cualquiera de los lados del televisor. Recuerda que no requiere de tornillos. Recuerda que la puedes dejar a dos alturas, en este caso a mí me gusta dejar el televisor un poco más alejado de la mesa y las bases entran a presión y también salen a presión. Así los he visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared es de 20 centímetros en horizontal y en vertical. El peso total de este modelo contando las bases es de 15,8 kilogramos. Y la distancia aproximada entre bases para ese tamaño de 55 pulgadas es de 89 centímetros. Así los he visto desde uno de sus laterales, su estabilidad es buena en general. El grosor máximo de este modelo contando las bases es de 22,88 centímetros. Y el grosor máximo de ese televisor sin las bases es de 2,57 centímetros. Así luciría visto desde su parte baja y acá tiene un botón para encendido y apagado y otras funciones básicas. En cuanto al área Smart, quiero recordarte que el sistema operativo de ese televisor y de todos los televisores Samsung se llama Tizen. Recuérdalo, no es Android. Segundo, cuando llegué a este apartado de términos y condiciones y aviso de privacidad, apliqué los comandos mute o silencio, volumen arriba, canal arriba y de nuevo mute o silencio y me apareció este menú para poder cambiar el país o la región. Esto lo digo porque en algunos televisores Samsung, sobre todo el año pasado, ya no es posible este comando, probablemente debido a alguna actualización que han recibido. No sé si más adelante lo puedan solucionar, pero por lo menos en estos modelos 2024 ya se puede de nuevo volver a cambiar el país y la región en caso de que quieras acceder a más aplicaciones, pero ten en cuenta que aún así es muy probable que algunas de ellas no funcionen porque necesitarás estar conectado a una red Wi-Fi del país de cada aplicación para que puedan funcionar, como por ejemplo la aplicación de Gaming Hub, o mejor dicho las aplicaciones que se encuentran dentro de la función Gaming Hub,
como por ejemplo para jugar por medio de Xbox Game Pass sin tener como tal la consola. Quiero decirte que en un primer encendido es normal que no puedas utilizar las aplicaciones del televisor por algunos minutos y que te aparezca un aviso de que el Smart Hub se está actualizando y que intentes más tarde. En este caso a mí me tocó más o menos después de 5 minutos porque obviamente no me permitía utilizar aplicaciones ni instalarlas, precisamente por lo que te digo, porque el Smart Hub se estaba actualizando. Esta sería la tienda de aplicaciones. Recuerda que el sistema operativo no es Android TV. Las aplicaciones son muchas, pero no tan amplias como un televisor con Android TV. Hay muchísimas aplicaciones populares y no tan populares disponibles. Acá puedes buscar las cosas que quieras, incluyendo aplicaciones para ver si están disponibles. Crunchyroll, como ya podrás saber, está disponible en los televisores Samsung desde hace varios meses atrás de forma oficial. Desde aquí puedes instalar la aplicación fácilmente. Cuando termine el proceso de instalación te va a dar la opción de abrirla o de agregarla al inicio. Desde aquí lo puedes hacer para que quede de un acceso mucho más fácil y rápido en este menú de inicio. Por supuesto, inicia sesión bien sea por medio de código QR o escribiendo tu usuario y contraseña. Yo lo hice por medio de código QR y funcionó muy bien. Y la aplicación hasta ahora se ha comportado de forma óptima. Hasta ahora por lo menos no ha experimentado bugs. Se puede cambiar el idioma y también los subtítulos dependiendo de la disponibilidad de cada serie. Y por supuesto también se puede adelantar y retroceder de una forma muy fácil y rápida, con lo cual si eres amante del anime como yo, es muy bueno que esta aplicación ya está disponible desde hace varios meses atrás y que hasta ahora funcione muy bien. Por cierto, hubo una actualización disponible la cual apliqué, tardó más o menos entre 5 y 8 minutos aproximadamente en descargar y aplicarse esta actualización. Y lo más relevante que noté es que la funcionalidad del navegador de internet de este sistema operativo Tizen mejoró, y esto lo digo porque por ejemplo cuando analicé el QD-OLED S90D también de este 2024 noté que había muchos bugs en este navegador de internet y que no me dejaba realizar búsqueda por medio de comandos de voz ni reproducir contenido multimedia a través de algunas páginas web. No sé si esta función de poder controlarlo con un teclado y un mouse sea nueva. Te pido disculpas porque realmente nunca la he testeado en televisores Samsung de otros años. Solo te puedo decir que este aviso nunca me había aparecido, entonces probablemente sea algo nuevo, o si no es algo nuevo entonces lo optimizaron. Y procedí a hacer la prueba. En este caso me tocó por medio alámbrico porque no cuento ni con mouse ni con teclado inalámbrico. Y realmente funcionó muy bien. La navegación obviamente mejora considerablemente. Aunque también lo podrías mejorar por medio de la aplicación SmartThings en tu smartphone para que todo sea mucho más fácil. Pero si cuentas con un teclado y con un mouse y lo puedes conectar directamente a los dos puertos USB que tiene el televisor, créeme que la navegación mejorará increíblemente, prácticamente como si se tratara de un computador. Y realmente es una excelente opción si vas a utilizar este navegador mucho, si por ejemplo vas a ver contenido audiovisual a través de distintas páginas, como por ejemplo estas que te muestro que son de anime. Hasta ahora han funcionado muy bien. Yo creo que lo optimizaron por medio de esta actualización de software porque en el QD-OLED S90D, como vino de fábrica, no me lo permitía. Y aunque no todos los servidores de estas páginas permiten reproducir el contenido y aunque aparezca muchísima publicidad como puedes percibir, por lo menos después de varios intentos y de probar con otros servidores que ofrece cada una de estas páginas, sí pude reproducir contenido audiovisual sin problemas. También está disponible la función Daily Plus para poder acceder a distintas opciones, como por ejemplo poder conectar el televisor directamente con tu computadora, por ejemplo hacer uso de la aplicación SmartThings,
o por ejemplo directamente hacer uso de la función Multiview, la cual es esta que te estoy mostrando en este momento. La función Multiview la puedes activar directamente desde la conexión que se realiza con un smartphone también de la marca Samsung, o también la puedes activar por medio de este menú de accesos directos. Pero la función de apagar la pantalla no está optimizada para YouTube. No sé por qué en estos modelos Samsung 2024 no está optimizada, porque al apagar la pantalla el audio también se pausa. Se apaga la pantalla pero se pausa. Esto lo han notado en otros televisores Samsung también 2024. Y sí, en modelos 2024 por alguna razón sucede, y esto lo digo porque en modelos Samsung del año pasado no sucede, y es una función que yo utilizo mucho, por lo cual me hace alejarme un poco de los televisores Samsung de este año. Espero que con alguna actualización corrijan esta función porque la utilizo muchísimo. En cuanto a la calidad gráfica, realmente no hay mucho que decir. Quiero recordarte que es un televisor LCD con alineación de píxeles vertical, lo cual indica que tiene panel UVA. La tecnología de color es cristal propia de esta marca Samsung. La cantidad de brillo no es muy alta, y de hecho, de acuerdo a mis medidas, es un poco menor en comparación al CU8200 del año pasado. No obstante, este aspecto de que hayan decrecido un poco la cantidad de brillo hacen que el efecto conocido como nubosidad o clouding, el cual obviamente se percibe con este tipo de contenido donde hay mucha oscuridad o escenas oscuras, sea muy mínimo y de mi punto de vista no se convierte en algo molesto. Aunque el nivel de detalles no es que sea el mejor, precisamente debido a que tiene una cantidad de brillo relativamente baja. Pero para personas que tengan un presupuesto no tan alto, que sean amantes de la marca Samsung y que observen contenido de este tipo en su mayoría obviamente en las noches, y que no les guste percibir tanto efecto de nubosidad o conocido como clouding, este modelo puede ser una buena opción a tener en cuenta. Pero obviamente no es un televisor para aquellas personas amantes a una alta cantidad de brillo. Ten presente que en la gama baja o gama de entrada es muy difícil encontrar un televisor que tenga altísimas cantidades de brillo. Por ende, desde mi punto de vista, lo que más debes valorar en este tipo de televisores de gama de entrada es que tengan un rendimiento bueno con este tipo de escenas donde hay mucha sombra y oscuridad. Pero bueno, como te decía, la cantidad de brillo de este modelo no es muy alta, ni en rango dinámico estándar, ni en alto rango dinámico. Pero desde mi punto de vista el resultado es bueno si no eres amante al brillo, si como yo no eres amante de este parámetro. El nivel de detalles me parece que es correcto, no es impresionante, pero no me parece que sea malo. La representación de colores me parece que es buena, me parece que viene bien calibrado de fábrica. Y además debes tener en cuenta dos cosas muy importantes. La cantidad de brillo varía mucho dependiendo de cada modo de imagen. Las medidas las he tomado con el modo de imagen película, lo cual es lo recomendado por expertos. Lo otro que quiero mostrarte es la alta capacidad de saturación de color que este modelo tiene. Obviamente no te digo que incrementes estos parámetros a la máxima capacidad. El potenciador de color tampoco te recomiendo incrementarlo porque puede desmejorar la precisión de los colores, por lo cual yo realmente el potenciador de color no te recomiendo activarlo nunca, y este parámetro de color tampoco te recomiendo incrementarlo a una alta capacidad. Recuerda que solamente te quería mostrar en esta área de lo que es capaz este modelo en cuanto a una alta saturación de color, en caso de que a ti te gustara ese aspecto de saturar aún más los colores. Pero yo considero que en cuanto a colores, con lo que viene de fábrica, este modelo se comporta realmente muy bien.
Y es que como vas a observar, por ejemplo, con esta escena, o como de pronto ya lo pudiste observar con la escena que te he mostrado hace algunos segundos atrás, si decidieras, por ejemplo, activar o subirle al parámetro potenciador de color, vas a notar que el nivel de detalles y la precisión de los colores se estropea considerablemente, y es por esta razón que yo te recomiendo dejar apagado el potenciador de color, pero obviamente ya depende de tus gustos. Y lo mismo aplicaría para el parámetro color, porque si le incrementas demasiado la precisión de los colores y el nivel de detalles, se va a afectar por mucho de forma negativa. Así pues, como resumen hasta aquí, recuerda que este televisor no tiene una alta cantidad de brillo, que su objetivo principalmente es para ser utilizado en una habitación con poca iluminación y especialmente para ver contenido de escenas oscuras, porque la cantidad de efecto clouding es muy mínima. Y en cuanto a colores, con lo que viene de fábrica, considero que la precisión es buena, considero que viene bien calibrado. No perfectamente calibrado probablemente, pero desde mi punto de vista está más que bien. La uniformidad de colores grises considero que es decente, con un efecto de pantalla sucia muy mínimo. Lo bueno es que cuando veas contenido con mucho volumen de color, considero que el efecto de pantalla sucia no se hará perceptible. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, he utilizado el modo de imagen Filmmaker con contenido en rango dinámico estándar. El resultado en general es bueno, pero recuerda que ningún televisor 4K te va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. No te dejes engañar si te prometen lo contrario. El manejo de reflejos de focos de luz en pantalla y de luz natural, por ejemplo, provenientes de las ventanas, no será el mejor, lo cual se debe tanto al hecho de que tiene panel UVA como al hecho de que tiene una cantidad de brillo no muy alta. Los ángulos de visión tampoco serán buenos ni en horizontal ni en vertical, pero especialmente en horizontal, lo cual se debe al hecho de que tiene panel UVA. Los colores pierden mucho volumen al observar la pantalla desde un ángulo muy amplio, por lo cual no es la mejor opción para ver contenido con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla. El manejo del movimiento, aunque desde un punto de vista general, teniendo en cuenta que pertenece a la gama de entrada, se considere como bueno, obviamente no es perfecto. Es decir, se puede llegar a reducir considerablemente el efecto conocido como vibración o judder, bien sea de forma automática o de forma manual. Personalmente considero que este parámetro en automático generaría los mejores resultados, pero también puedes probar reduciendo el parámetro de vibración de forma manual. El movimiento libre de LED no lo recomiendo porque genera un efecto de parpadeo o efecto flicker muy notorio, muy molesto, y oscurece aún más la imagen. Como te decía, si optaras por colocar este parámetro ajustes de claridad de imagen en automático, vas a notar una reducción considerable del efecto de vibración, pero vas a notar más artefactos en comparación a otros televisores también de gama de entrada de otras marcas. En caso de que no sepas qué son los artefactos, podría vérselos como pequeñas deformidades alrededor de los personajes o de otras formas que hayan dentro de la escena cuando se aplica mejoría digital, con lo que tiene que ver con el manejo del movimiento para reducir el mencionado efecto judder o efecto de vibración. En cuanto al área gaming, te recuerdo que este televisor no es compatible con los 120 Hz en ningún tipo de resolución y tampoco es compatible con tecnologías de frecuencia de actualización variables. El único puerto HDMI 2.1 que tiene es aquel compatible con canal de retorno de audio mejorado, pero como tal no posee algo más que me hagan decirlo que tiene un puerto HDMI 2.1 a full capacidad. Con el menú de esta consola Xbox Series X vas a poder percibir mejor de lo que es capaz este televisor en esta área gaming, por supuesto luego de haber activado el modo juego, lo cual sería lo más recomendado. Este televisor sería compatible con las siguientes resoluciones: 4K, 1080p y 720p.
No es compatible, como ya te había dicho, con tecnologías de frecuencia de actualización variables, tampoco es compatible con Dolby Vision. Ningún televisor Samsung es compatible con Dolby Vision. Se me olvidó mencionar esto cuando hablé de la calidad gráfica general de este televisor. También debes saber que este televisor no tiene Game Bar como si la tienen otros modelos Samsung de este año y de años pasados de gamas más altas. Aquí te voy a mostrar que la Game Bar no está ni dentro de este menú ni con la opción de oprimir por algunos segundos el botón de Play Pause, el cual es el comando para hacer aparecer la Game Bar en modelos Samsung que sí la poseen. Lo que puedes hacer como tal con el modo juego simplemente es activar este parámetro HDR juego, bien sea en básico o en avanzado, de acuerdo por supuesto a tus gustos. O acceder directamente a la configuración experta para modificar los parámetros de brillo, color, trazado de tonos de HDR, el cual también está disponible con otros modos de imagen, o el potenciador de color, pero recuerda que este parámetro yo te recomiendo dejarlo apagado. Los tiempos de input lag de este televisor son buenos, pero para esto recuerda que el modo juego debe estar activado. Considero que muy probablemente cualquier persona podría quedar satisfecha en esta área con este televisor. En sí, el rendimiento me ha parecido que es bueno, teniendo en cuenta obviamente que se trata de un televisor de gama de entrada. Lo que te puedo decir es que al activar el modo juego considero que el manejo del movimiento se optimiza considerablemente. La cantidad de brillo sigue siendo muy similar al resto de modos de imagen, aunque con el modo juego, si optas por lo que viene de fábrica, la cantidad de brillo se puede percibir un poco más alta en comparación al modo de imagen película, obviamente. Muy similar al modo de imagen estándar serían los resultados, que no están para nada mal. En caso de que de pronto no te guste la colorimetría del campo de juego en videojuegos como el PES o el FIFA, puedes irte a la configuración de espacio de color y cambiarlo, por ejemplo, a automático o a nativo, todo obviamente dependiendo de tus gustos personales. El rendimiento con este tipo de videojuegos, que pueden llegar a tener muchas partes con oscuridad y al mismo tiempo ocasionalmente movimientos rápidos, es bueno en general en cuanto al nivel de detalles, poca cantidad de efecto clouding y representación de colores, pero sí es cierto que se puede percibir un poco del efecto ghosting, pero no es algo terrible desde mi punto de vista si no eres increíblemente exigente. Pero si obviamente estás acostumbrado a jugar en un monitor de PC con tecnologías más avanzadas, o por ejemplo a jugar en un televisor que tenga tecnologías gaming más avanzadas, o en un televisor con tecnología OLED, obviamente sí vas a percibir mucho el cambio en contra de este modelo, pero recuerda que es un televisor de gama baja o de gama de entrada que tiene panel VA. Así pues, yo te diría que aunque este televisor no cuente con tecnologías gaming avanzadas, si te gusta la marca Samsung y estás buscando un televisor con panel VA, y si no eres amante a una alta cantidad de brillo, este DU8200 podría ser una muy buena opción para que la tengas en cuenta. Y el calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es relativamente bajo, excepto en la parte baja de la pantalla, porque recuerda que la tecnología de retroiluminación es LED Edge. Yo espero que en estos modelos hayan optimizado la disipación de calor, porque los modelos de años pasados tienden a tener problemas en esta área, especialmente si no se conectan a un buen regulador de voltaje. Y en la parte de atrás el calentamiento no es tan alto como en la parte frontal baja de la pantalla. Para terminar, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de audio de este modelo. Como ya mencionado en algunos videos anteriores, los televisores Samsung de gama de entrada, algunos de gama media y de hecho algunos de gama alta, no se caracterizan por tener una potencia alta en sus sistemas de audio, especialmente cuando tienen un diseño ultra delgado y especialmente cuando se trata de modelos de gama baja o de gama de entrada como es este DU8200.
La potencia teórica es más o menos el promedio que se encuentra dentro de esta gama baja para un tamaño de 55 pulgadas, pero el rendimiento deja mucho que desear, es por lo menos nítido, pero la experiencia no es envolvente ni percibirás muchos bajos, por lo cual te recomiendo sí o sí comprarle una barra de sonido, aunque sea de las más económicas, aunque tal vez para una habitación pequeña el sistema de audio de este modelo pueda ser por lo menos decente. Al final te voy a dejar con la prueba de sonido de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Por último, quiero decirte si te conviene o no este televisor. Te conviene si eres amante de la marca Samsung, si no tienes un alto presupuesto, si quieres un modelo de este año, si no eres amante a la cantidad de brillo alta y si prefieres un mejor rendimiento en escenas oscuras y si además planeas comprar una barra de sonido aunque sea de las más económicas en caso de que quieras algo mejor en esa área de audio. Por todo lo demás, obviamente hay mejores opciones en el mercado. También quiero decirte que en el almacén Importaciones CM ubicado en la ciudad de Cali, en el centro comercial San Andresito, lo puedes encontrar a un precio muy asequible, muy tentador, y ellos hacen envíos a varias partes del país. En caso de que estés interesado, aquí te dejo los datos de contacto. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo, lo comprarías sí o no y por qué. Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima. Proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. Today,